Dime dónde estás, por favor, dime dónde estás. Suelta el arma. Por favor. ¡Vas, ¡vas mucho! ¿No? Pero una mujer gobernadora no invente, hombre. ¿Quién se va a comer ese cuento? ¿Acaso crees que no puedo? El único capo que no cayó cuando él confesó todo fue precisamente el mismo que lo mandó a la cárcel. El Teca Martínez, ¿verdad? Entonces, ¿qué chama vamos a hacer en Ciudad Victoria? Recuperar unas mezcaletas. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Así que tan rápido se te olvidó mi papá? ¿Nos estabas espiando? Eres una hipócrita. Yo lo único que veo es a un criminal que se merece que le rompan el hocico. Me extraña mucho que diga eso tu mujer después de todo lo que hicimos juntos. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer? Vamos a llevarte una comida familiar. ¿Eh? Tu abuelo tiene un chip de ganas de verte. Llegó la hora de recuperar lo que es mío. Ocupo ese dinero que está debajo del Palacio de Gobierno. ¿Cuál es el plan? Yo creo que hay que adelantarse y ganarle al Teca a recoger esa caleta. Si te vuelves ahí, se pueden esconder, se pueden mudar, se pueden cambiar de nacionalidad y de país, o se pueden hacer la cirugía estética. Las encontraré y las mataré. ¿Te queda claro? Alberto, tienes que salir con vida de ahí. Es una orden. Llegaron antes que nosotros. Tú crees que lo quieres controlar todo el tiempo. Pero Ana, estás enloquecido. ¿No te das cuenta que es un niño, es menor de edad, no se manda solo? Ah, no. Pues yo no lo veo aquí con su mamita. La gran puta Matamoros, ¿o sí? Felicidades, te cayó el 20. Cuando ustedes venían por el taco, yo ya me había comido 12. Mi lana no la toca nadie. Y si ustedes siguen vivos es porque quiero ser yo quien les dé cuello. Aunque la Laván Blanca no va a tener tanta suerte. Azuceno, corre. Azuceno, sal de la camioneta, cabrón. Vamos, dale, fuga. Buenas. Lucía, no me estás ayudando con tu cara de nervios, mija, relájate. Mira, los están agarrando. Lucía. ¿Se acuerdan de todo lo que les dije? Sí, que teníamos que permanecer calladas. Y que nada más les damos la visa y el pasaporte y listo. Pues entonces ahora sí las necesito frías, porque miren nada más. Ay, ayúdame, virgencita. Passport and your papers. ¿Se están revisando? Sí. ¿A quién? Buenas. So where are you heading? Vamos a Tucson. Español. Simón, esta dirección. Aquí van las fuscas. A ver, Lencho. ¿Cuántas veces te he dicho que no soy una criminal, hombre? No necesito esas madres. Yo lo sé, pero eso es lo que hacen los cárteles cuando se van a comprar las armas a los supermercados gabachos. Yo sé que no eres una criminal, pero hay que usar lo que le funciona al equipo contrario, ¿qué no? ¿Sabes a qué hora hacen el cambio de turno en la frontera de Nogales? A las 5 en punto. A esa hora se van a comer los gringos. Ya sabes que a esas personas les gusta irse a cenar temprano. 5 de la tarde. ¿Y cuál es mi fila, papita? Mira, si te vas por la fila 8, no hay falla, Vicenta. Esa es la buena. De veras. 5 de la tarde, fila 8. Eso. Ya quedó. Muchas gracias por todo, Lencho. No, no hay de qué. A ti lo que se te ofrezca. Simón. Buena suerte. Gracias. ¿Y qué hacen por allá? Mi abuela está muy grave y tenemos que ir a despedirnos.
¿Y que todos son parientes o qué? Sí, ella es mi prima y ella pues es... Sí, yo soy su mamá y vamos a ver a mi papá. Este hijo de su perra madre nos mató a Azucena. Un muerto más. Creen que soy menso. Siempre voy 20 pasos por delante. Imagínense que creían que no sabía que tenían pinchado mi teléfono. Pero nomás escucharon lo que yo quería que escucharan. Alberto Fuentes. Seguro que estás intentando ubicar la localización de esta llamada. Ni se molesten. Ya les dije que soy invisible. Tenemos que acabar. Tenemos que partirle la madre a ese desgraciado. El Teca nos pegó partida doble. Primero Azuceno y ahora el dinero. ¿Estás seguro que Azuceno murió? Ay, policía, pero me voy a acercar a ver si puedo ver algo. Mira nomás a quién traigo, ¿Secuestró al hijo de la Tuti? No, nada de secuestro. El morro está aquí por mera voluntad. Eso sí, si se tuerce, tengo ubicado el nido donde está la piruja de la Tuti. Creo que también está ya Felipe. El pollito heredero, ¿no es así? Felipe, mijo, presta atención a lo que le voy a decir. El Teca se nos adelantó en esta vuelta y tiene a Álvaro. ¿Cómo? ¿Ya saben dónde está el nuevo DEP o qué? Pues al parecer sí, y no solo eso. Nos mató a Azuceno. ¿Cómo? ¿Azuceno está...? No sé, mijo, no sé ni lo que estoy diciendo. Lo único que sé es que le voló la puta camioneta donde estaba Azuceno metido y ahorita está buscándolo. Alberto, a ver si lo encuentra. Presta atención, póngase pilas, póngase con la seguridad con la familia. Estamos en contacto. ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? No hay rastros, nada. Nada. Mijo, pero es que tenemos que encontrar aunque sea su cuerpo para mandarlo para Colombia. Oigan, a este me va a mandar para Colombia. Yo me vuelvo el otro día vivo. Me quitan la cara, pues que yo estoy vivo. ¿Qué pasó, parce? Que Azuceno se iba a liberar. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí, yo no puedo vivir sin mi niño. Además, tengo que defenderlo de cualquier narco que le quiera hacer daño, lo quiera matar. Ay, no. Sí, pero el Teca a ti ya te echó mucho daño. Sí, pero como el 93% de los hombres con los que yo he estado, y yo lo sé manejar perfectamente. Si yo soy la mujer del Teca, mami, yo voy a poder cuidar a mi niño y de todos ustedes. ¿Sí me entiendes? Ay, pero espere, si yo soy la mujer del Teca, entonces mi niño, ¿qué viene siendo? Como un niestrastro, como un hijastro, como... Ay, no, es que a mí los árboles ginecológicos se me enredan, como que se me confunde. Todo lo que uno hace por un hijo, ¿no, mami? Ay, qué pecado. Yo a usted no le estoy echando bebé, pero en cualquier momento, mami, usted vuelve a tener un niño. Esta vida está muy larga y usted puede hacer muchas cosas en la vida, ¿cierto? Pero no se puede poner, pues, triste por... Bueno. Sam, escucha. Okay, sé que no acabamos bien ayer, pero... ¿Qué pasa? Sam, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Amor, ¿qué pasa? Amor, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Hice algo? ¿Estás bien? No quiero. Perdón, tengo que ir al baño. Sam. Pero necesito que me escuches, ¿ok? Sí, dime. El Teca tiene ubicado el depa de la Tuti. Secuestró a Álvaro. ¿Cómo que lo secuestró? Álvaro... Mamá, perdóname por no haberte llamado antes, pero las cosas pasaron demasiado rápido. Ay, vea, todo el corazón que se me sale, mi amor. Llevo como 12 horas buscándolo, papi. ¿Dónde está? Dígame dónde está. Con mi abuelo.
El malparido del Teca te secuestró. No. Yo vine porque quise. Álvaro nos dijo que él se ha ido por su propia voluntad. ¿Cómo? ¿Ya sabías que el Teca tenía a Álvaro? ¿Por qué no me dijiste nada? Si el Teca sabe dónde vivimos, eso quiere decir que... No, a ver, escúchame. Voy a mandar un par de hombres de nuestra seguridad, ¿ok? No confío en el lugar de la Tuti, no me importa cuánta vigilancia tenga, ¿ok? El Héctor y Teca son socios. Van a ir por ti. Y aquí yo tomo las decisiones y esa es la verdad. A ver, Samantha, no tengo tiempo para discutir. Aquí la verdad la hago yo. Y si no haces lo que yo te digo, vas a terminar como tu mamá. ¿Qué le hiciste a mi mamá? Héctor, ¿qué? Héctor sabe que tú fuiste de las que lo mandaste al bote, ¿ok? Mi amor, tengo miedo. Relájate, ¿ok? Quédate ahí, no te muevas. Por ahora estás bien, ¿ok? Conozco al Teca, está preocupado con otras cosas ahorita y acaba de agarrar a Álvaro, no se va a mover. ¿Ok? Mi amor, no voy a dejar que nada te pase. Confía en mí, ve con los güeyes que te mande, todo va a estar bien. ¿Ok? Te amo. Tuti, no quiero que te vayas. Me da mucho miedo no volverte a ver. Mami, a ver, es que usted me pone así como que me eriza un poquito todo. Yo ya tomé una decisión, mami, yo me voy a ir. Señora Tuti, yo la necesito. Sin usted, yo me voy a morir. Oigan a ese, papi, está guayabado. Ay, ¿qué le pasó? ¿Tiene fiebre? No, mi En amor. serio, yo la amo, señora Tuti. Oye, eso, oigan, amo. Ciérrame la maleta más bien. Permiso, vaya, vaya. Es que amo. Ay, no, qué horror. Ay, no, ya, pues, ya ustedes dos. Es que de verdad es el colmo. Yo me siento... Mami, no me mire así. Y usted tampoco. Es que yo me siento con ustedes dos como si me estuvieran como abusando, como violando, como una cosa muy horrible. Muchachos, la verdad, ustedes deberían pensar en otra cosa. Plan B, encámense. Acuéstense. Ay, de pronto les queda gustando. ¿Quién quita? Porque no ensayan la puntica de pronto. No. Ay, venga, papi, venga, mami, vea. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a decir algo. Yo todo esto lo estoy haciendo por ustedes, porque yo los quiero mucho. Yo estando donde el Teca, yo los puedo proteger a ustedes, a mi niño, a todo el mundo. ¿Sí me entiendes? Si yo estoy acá, ustedes corren peligro, pero mientras yo esté con el Teca, ustedes dos están protegidos. Lo estoy haciendo es por ustedes. Pico, pues. Yo los quiero mucho y van a estar bien. Y yo también, ¿oyeron? Ahora les traigo más, no se desesperen, ¿ok? Perfecto, ya vengo. Entonces, Danielito estaba escondido en la camioneta, ¿no? Ay, qué bueno que no le pasó nada, ¿no? Y que está bien. Vicente habló para que supiéramos. A mí se me cae la cara de vergüenza porque pues yo le dije que lo iba a cuidar muy bien toda la noche, mira nomás. Bueno, pero también el niño se escondió, no tienes la culpa, ¿no? Es bien hábil. Bueno, pero yo pensando que lo habían secuestrado. Míralo, chaval, salió la madre bien entrón. Lo que no entiendo es para qué Vicenta se fue para Arizona. ¿Está buena la platicadita? Les traigo cafecito, galletitas. Les recuerdo que los niños tienen que comer en media hora. Sí. No en 2 horas o el tiempo que ustedes les den. Necesitan disciplina. Vale, nos ha quedado muy claro. Rebeca, ¿sabes algo de Simona, la bebé que llegó hace poco? ¿No la he visto hoy? Ay, acá tenemos a la niña. Una preciosidad. Un angelito. Exactamente lo que ustedes pidieron. Ay, no saben lo que ha sufrido la pobre. Pero qué felicidad que finalmente haya encontrado a esta familia tan bonita como ustedes. Miren nada más que angelito, miren nada más. Seguro por ahí debe de andar. Te has de estar confundiendo. A esa edad todos los chamacos se parecen. Bueno, ya. Basta de preguntas, que hay muchas cosas que hacer. Y aquí no hay tiempo para hacer hippies, Lucas. Los hippies también sabemos ser productivos, ¿vale? Y además, deja de interrumpirnos. Estamos ocupados. Tenemos que subir la comida a los chavales, ¿va? Ok, sigan en lo suyo. Sigan en lo suyo. ¿Y ustedes? No se hagan los locos. Ustedes saben por qué Vicenta se fue para Arizona y ustedes no me quieren decir. Porque para haber dejado a su hijo aquí solo,
Tiene que ser por algo más importante que solo para cruzar a Lucía. ¿Ah? Mira, Pasa algo Elenita, malo, ¿verdad? No me mira, quieres decir. las cosas no han pintado bien para Vicente y su hijo porque... Pues es que los están persiguiendo los narcos. Ah, lleva eso, ya está eso listo ya. Papeles. Look at me. ¿Por qué está tan nerviosa, señorita? Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.